Buenas noches. En estos momentos nos encontramos Carmen Cedeño de Bonfanti, Raquel Pérez y mi persona, Betsy Busto de Arrifanó, para establecer en esta primera entrega lo que son las visiones de la opinión pública. Somos estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas en la Universidad Fermín Toro, en la Cátedra de Opinión Pública. Tenemos que entender que en estos momentos, en una sociedad completamente tecnificada y donde la comunicación constituye un aspecto muy importante, la opinión forma parte de lo que es una sociedad y esta como tal debe formarse y se forma en función de lo que es la ciudadanía. En esta oportunidad vamos a establecer los criterios sobre lo que son la definición de opinión pública y las diferentes visiones que se tienen en función de los diversos autores para este concepto de opinión pública. Mi nombre es Raquel Pérez, voy a dar sobre la opinión pública. Cuando hablamos de opinión pública nos referimos a fenómenos enormemente complejos resultantes del accionar del hombre en grupos organizados y de la presión que ejerce esto frente a las organizaciones de la sociedad, principalmente a cargo del gobierno. La opinión pública involucra el nivel de conciencia de la población, el manejo de la información, los efectos de la comunicación y las políticas de comunicación que se desarrollan en el entorno ante el hecho de controversia. La opinión pública se puede definir como la opinión generalizada de los individuos que forman parte de la comunidad o sociedad sobre el asunto o tema de interés general y que tienen la pretensión de influir. La visión racionalista, que pertenece y arranca de la concepción liberal tradicional del hombre en la sociedad de acuerdo con la tesis fundamental de las ilustraciones, los hombres nacen libres e iguales, dotados de racionalidad y por consiguiente tienen derecho a sustentar diversos puntos de vista sobre las cuestiones que los afectan. Supuesta la racionalidad innata del hombre, la discusión abierta del cúmulo de opiniones diferentes sobre un mismo tema, aquellos que obtengan un mayor número de adhesiones, acabarán relevándose como a los más adecuados si honestamente todos buscan la verdad, la conciencia de mayor número de tendencias tenderá a coincidir con la propuesta más racional. Sus autores más resaltantes son Gino Germani y Robert Hart, entre otros. Bueno, mi nombre es Carmen Cedeño de Bonfanti. Antes de continuar con las visiones que hay de los diferentes puntos de vista sobre la opinión pública, debemos opinar opino que la opinión pública nace de una opinión personal y de ahí se vuelve pública cuando es del conocimiento del público en general o un determinado grupo de personas que la hacen pública. Cuando nos dirigimos a la opinión pública de un caso relacionado con el gobierno, es cuando ya el gobierno se dirige esa opinión pública, sea una queja, sea un reclamo, se dirige a las autoridades o a los gobernantes. En el caso de las visiones, tenemos una visión que es contraria a la que acaba de explicar Raquel, que es la visión irracional. Es totalmente opuesta a la visión que se acaba de plantear, ya que es una categoría que la identifica, el hecho que mayormente la identifica es la presión social y que surge de perjuicios irracionales e intransigentes, escasamente basados en la realidad de los hechos y sin embargo comúnmente compartidos por la mayoría de la comunidad de modo visceral, o sea, muy poco razonamiento hay en eso. Esta interpretación ha sido sostenida por autores temporal o ideológicamente tan dispares como Maquiavelo, Locke o Starmir, los cuales en la totalidad de sus escritos no dudaron en describir a la voz del pueblo como algo de ignorantes, egoístas, de una forma caprichosa, son volubles, intransigentes y al mismo tiempo fácil de manipular.
Autores principales de esta visión son Walter Lippmann y Elizabeth Noel Newman. Y lo podemos ver en su obra La espiral del silencio, entre muchos otros. Tenemos también lo que llamamos la visión de superestructura ideológica de clases. Esto no es más que la mitad del camino, pues está entre las dos anteriores. Esa es una visión más racionalista y la posición dentro de la estructura de producción también se puede ver en el momento histórico en que se esté dando el hecho. Determina el tipo de pensamiento e ideología que expresara cada individuo por tendencia natural. En dicho esquema, es lógico que la ideología burguesa corresponda a la visión y posición en el mundo de la clase burguesa. La opinión pública, entonces, no proviene del debate racional entre todos los hombres libres e iguales, como señala el liberalismo clásico, sino que constituye el resultado fragmentado horizontalmente de las distintas clases que conforman la sociedad. Entre sus autores que más la han defendido está Carlos Monzón, Silva Molina, entre otros. Ciertamente existen, hablando de lo que estamos conversando sobre lo que son las visiones en función de lo que es la opinión pública, muchos autores han descrito y han fusionado varios temas o varios conceptos y se han estructurado de esta manera que nos estamos hablando hoy. Continuando con lo que son las definiciones en función de la visión de la opinión pública, tenemos lo que es la intelectualista, que es lo que compara la intelectualidad entre la sociología del conocimiento y el radicalismo meritocrático. Esto se establece con clara convergencia, tanto si se procede de la izquierda o si se conserva, si va hacia lo que es la tendencia de derecha. Estas visiones salvaguardan lo que es la racionalidad de la opinión y está limitada por opiniones emanadas de los intelectuales que dividen esas tendencias izquierdistas y derechistas. Ahora habrá que ver con las nuevas definiciones en función de las ideologías de centro-humanismo, centro-derecha, centro-izquierda, el progresismo, cómo se van a enmarcar estas visiones de la opinión pública en función de todas estas definiciones. También en lo que respecta al institucionalismo, esta versión es pragmáticamente reciente y es mediocre en lo que respecta al intelectualismo, porque sostiene lo que es la cristalización o la representación genuina de lo que es la opinión pública en lo que es el Parlamento. El funcionalismo, cuyo autor más representativo es Niklas Luhmann, él tiene una visión dualista entre lo institucional y lo funcional. Y esto se cumple en lo que es el sistema social en diversos elementos como la simplificación, que es justamente preservar la cohesión del propio sistema. Ahora bien, tenemos otra visión que es lo que va en función de lo que es la crítica o la visión industrial, que es la que está desarrollado en un espacio público abandonado a las tendencias de la sociedad industrial y consumista, y esta va a estar dominada por las corrientes de opinión irracional. Estas son fácilmente persuadibles por los técnicos de marketing o de propaganda, y estas corrientes de opinión son racionales y son capaces de purificar todo lo anteriormente dicho. Estas surgen cuando se instala un estilo y unas condiciones de debatir lo que es la libertad y el esfuerzo comprometido por todos los intervenientes o todos los actores que intervienen dentro de los acuerdos sólidos racionales y que permiten pues poder expresar bajo una funcionalidad racional de todo lo que respecta a lo que es la opinión en función de las masas y en función de lo que es lo público de la opinión como tal. Los autores más destacados en esta visión son Jürgen Habermas
y la Escuela Crítica de Frankfurt. Bueno, podríamos decir entonces como un resumen que en todas estas visiones podemos tener la visión irracional, la visión visceral, que es la que mayormente se ve, la visión ideológica, que es aquella, dependiendo de tu ideología que compartas, tú procedes, y esta que viene siendo la que unifica todo eso, porque son por grupos, o sea, si tú tienes una ideología determinada, pero esa ideología no te permite ver la realidad, pues de repente actuar visceralmente, o sea, con la visión irracional, y así vamos viendo cómo nunca se desprende en una situación, nunca se define totalmente una reacción según una visión, hay veces se complementan unas con otras. Sí, y también poniendo un poquito más de realidad en esta parte de lo que es la opinión pública, yo no sé qué opinan ustedes, tenemos aquí, por lo menos en Venezuela, en estos actuales momentos, lo que es la opinión en función de las clases. Debemos estar conscientes en función de lo que es la opinión pública en la actualidad, en estos momentos, lamentablemente, políticamente hablando, hay un marcaje muy claro en lo que es la opinión pública de clases, y es un marcaje que ha estado haciendo el gobierno de hace muchísimos años en función de discriminar lo que tienen más con los que tienen menos, un discurso, una opinión en función de de lo que quiere el gobierno hacerle ver y entender a las personas más desposeídas, y lo que quiere transmitir para las clases sociales más desposeídas, y aquella conducta irracional, como estaba diciendo, y visceral en función de la opinión que debe generar las clases más desposeídas hacia el que más tiene o hacia el que tiene. Y eso son opiniones públicas que son de consideración para poder establecer los criterios básicos que se tienen en estos momentos, y poder coadyuvar a cómo manejar o cómo contrarrestar esa opinión para poder tener una masa o una ciudadanía nuevamente cohesionada, como éramos los venezolanos antes, que no existían esas luchas de clases, no existía esa opinión entre los que tienen más y los que tienen menos, y no existía esa división tan marcada y esa visceralidad exacerbada entre los que más tienen o menos tienen. También yo pienso una cuestión, muchas veces las opiniones públicas en las clases sociales, indiferentemente de donde sea, sean altas, sean medias, sean las más bajas, muchas veces se dejan llevar por lo que el gobierno nos está dando de un momento. O sea, las opiniones que nos hacen ver por medio de las razones en las cuales el gobierno nos está poniendo allí. O sea, el gobierno muchas veces da la pauta para que nosotros podamos opinar públicamente. Si no, no hay una versión o una idea fija de lo cual nosotros podamos opinar muchas veces libremente de lo que nosotros queramos, sino que vamos viendo todas las consecuencias que van pasando durante todo el tiempo, pero lo va marcando el gobierno. Bueno, es que se puede ver muy claro, un ejemplo muy claro de lo que es la diversidad de visiones. Se aplica actualmente aquí en el país, porque es muy cierto lo que están diciendo. Vemos la parte visceral y la vemos de los dos bandos. No solamente del gobierno, existe la manipulación exacerbada de la opinión pública, pero si nos referimos directamente a lo que el gobierno ha querido conseguir, tuvo mucho tiempo con la gente engañada, pero hoy en día la falta de políticas públicas que beneficien o que mejoren la calidad del venezolano, lamentablemente han perdido esa posibilidad y ese poder de manipular, como decía Maquiavelo, la ignorancia, la visceralidad, el malestar de la persona. O sea, la realidad le ha pegado a la gente de todos los niveles. Las situaciones que se están viviendo no han podido seguir manipulando esas situaciones. Y entonces, vuelvo y repito lo que dije,
difícilmente en una situación específica se aplique una sola visión. Todo depende de ideología, de visceralidad, de ignorancia, de capacidad o de grupo al cual tú pertenezcas y cuáles son los intereses que son para ti importantes y que te están tocando. Bueno, con estas reflexiones finales en función de lo que es la opinión pública y las visiones que de ella se desprenden en función de su definición y sus autores más consagrados en lo que respecta al concepto como tal de opinión, nos despedimos, Carmen Cedeño, Raquel Pérez, mi persona, Betsy Busto de Lifanó, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, buenas noches.